Muchos años atrás, en una época en la que los relatos bíblicos apenas comenzaban a tejerse, hubo un hombre cuya vida ejemplificaba lo que significa ser fiel a Dios. Era un hombre justo, recto y apartado del mal, conocido por su integridad y temor al Creador. Todo en su vida parecía estar en equilibrio. Una familia amorosa, bienes abundantes y un profundo respeto por lo sagrado. Pero un día, en el cielo, se llevó a cabo un diálogo inquietante. El enemigo, Satanás, delante de Dios cuestionó la fidelidad de este hombre, sugiriendo que su devoción no era sincera, sino fruto de las bendiciones que recibía. Dios permitió que Satanás lo probara, sabiendo que en su corazón había verdadera fidelidad. Lo que siguió fue un giro inesperado. En cuestión de días, este hombre perdió todo: sus hijos, sus riquezas, su salud. Su vida se convirtió en un torbellino de dolor y tristeza. Sentado en las cenizas, cubierto de llagas y sin respuestas, su sufrimiento alcanzó niveles casi insoportables. En medio de su aflicción, llegaron 3 amigos. Venían a consolarlo, a ofrecer palabras de apoyo y acompañarlo en su desgracia. Sin embargo, lo que comenzó como un gesto de solidaridad, rápidamente se convirtió en una carga más. Estos amigos, convencidos de que la justicia de Dios actuaba de manera retributiva, comenzaron a lanzar acusaciones veladas, sugiriendo que su sufrimiento era el resultado de algún pecado oculto. ¿Te imaginas cómo debe haber sido para este hombre escuchar de sus propios amigos palabras que, en lugar de consolar, traían juicio? ¿Qué tan acertadas eran las afirmaciones de estos hombres? ¿Y qué nos enseña eso sobre cómo juzgamos a los demás? ¿Cómo reaccionarías tú si, en tu momento más oscuro, aquellos que deberían apoyarte dudaran de ti? Esta es la historia de Job y sus 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, y nos invita a reflexionar sobre nuestras palabras y la forma en que interpretamos los caminos de Dios. Acompáñame en esta travesía donde meditaremos en los consejos de estos amigos, sus errores y las valiosas lecciones que aún hoy podemos aprender. Para comprender las opiniones de los amigos de Job, es crucial entender las creencias de su tiempo. En aquella época, era común pensar que todo sufrimiento en las personas era consecuencia directa del pecado. Según esta perspectiva, la justicia de Dios era estrictamente retributiva. Los justos prosperaban y los malvados sufrían. Bajo este marco de pensamiento, si alguien enfrentaba una calamidad o enfermedad, se asumía que era un castigo divino por sus malas acciones. No había espacio para conceptos más profundos como la prueba, la gracia o los propósitos eternos de Dios. Todo se limitaba a una ecuación simple: pecado igual a sufrimiento, obediencia igual a bendición. Los amigos de Job basaron sus argumentos en esta lógica cultural y teológica. Para ellos no había duda. Si Job estaba sufriendo tanto, debía haber cometido algún pecado oculto que provocara el juicio de Dios. Aunque sus palabras reflejaban su sinceridad y preocupación, también revelaban su limitada comprensión de la justicia divina. Este contexto nos ayuda a entender por qué, en lugar de consolar a Job, sus amigos lo confrontaron con discursos llenos de acusaciones implícitas. Pero también nos invita a reflexionar sobre cómo nosotros, en ocasiones, podemos caer en errores similares, al juzgar a los demás desde nuestra perspectiva limitada. Ahora, veamos los discursos de estos 3 hombres y cómo sus palabras, aunque bien intencionadas, terminaron añadiendo peso al sufrimiento de Job. Pero también veamos cómo sus errores nos enseñan la importancia de hablar con sabiduría, empatía y un reconocimiento de nuestra propia limitación ante los misterios de Dios. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal, a que comentes y compartas estas enseñanzas que pudieran ayudar a otros. La historia de Job comienza en un lugar inesperado: el cielo. Job era un hombre íntegro, temeroso de Dios, un ejemplo de rectitud. Su vida estaba llena de bendiciones, una familia numerosa, riquezas abundantes y un corazón devoto que agradaba a Dios. Pero un día,
Satanás se presentó ante Dios y cuestionó la fidelidad de Job. «Claro que es fiel», argumentó Satanás, «porque lo has bendecido en todo. Pero quítale lo que tiene, y verás cómo te maldice en tu cara». Fue entonces cuando Dios permitió que la calamidad y el sufrimiento invadieran la vida de este hombre fiel, no porque lo hubiera abandonado, sino porque confiaba en su integridad. En un solo día, Job perdió sus hijos, sus bienes y finalmente su salud. Su cuerpo quedó cubierto de llagas y en su dolor se sentó en cenizas sin respuestas, sin entender por qué su vida había sido destruida. Job estaba sumergido en su máximo dolor de sufrimiento, y es ahí que al enterarse de la tragedia, 3 de sus amigos Elifaz, Bildad y Zofar decidieron visitarlo. Desde el principio, parecía que sus intenciones eran buenas. Durante 7 días y 7 noches, se sentaron en silencio junto a él, compartiendo su dolor. Pero cuando finalmente abrieron la boca, su consuelo se convirtió en una carga más pesada para Job. En lugar de animarlo o consolarlo, comenzaron a acusarlo. Cada uno de ellos intentó explicarle las razones detrás de su sufrimiento, pero lo hicieron desde una perspectiva humana y limitada. Sus palabras no fueron de esperanza, sino de juicio, y cada discurso terminó siendo una carga adicional para Job, quien ya estaba abrumado por su dolor. Elifaz fue el primero en hablar. Basado en su experiencia personal y en tradiciones antiguas, sugirió que Job estaba siendo castigado por algún pecado oculto. «Recuerda», dijo, «¿cuándo ha perecido el inocente?». Para Elifaz, el sufrimiento de Job solo podía significar una cosa: culpa. Job, capítulo 4, versos 5 y 15. Elifaz nos recuerda que incluso nuestras palabras más bien intencionadas pueden herir si no están basadas en la verdad. ¿Cuántas veces hemos asumido cosas sobre otros sin conocer toda la historia? En el capítulo 6, verso 7, Job respondió rechazando las acusaciones de Elifaz. Dijo que sus palabras carecían de compasión y que sus juicios eran injustos. Aunque Job estaba confundido acerca de por qué sufría, se negó a aceptar que sus pruebas eran resultado de pecados secretos. Luego habló Bildad, quien fue más directo y severo. Para él, los hijos de Job habían muerto porque habían pecado, y Job debía aceptar que su sufrimiento era un castigo justo de Dios. A veces usamos las reglas para justificar nuestra falta de compasión, pero ¿acaso no nos llama Dios a amar y consolar en lugar de condenar? Mateo 7:1 nos enseña: «No juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido». En Job 9, verso 10, Job rechazó la lógica simplista de Bildad, diciendo que era imposible comprender completamente los caminos de Dios. Aunque reconoció la justicia de Dios, expresó su angustia y la incomprensión de su situación. Finalmente, Zofar, el más joven de los 3, acusó a Job de hablar con arrogancia. Insinuó que Job merecía un castigo aún peor del que estaba recibiendo. Sus palabras no solo carecían de empatía, sino que mostraban una falta total de comprensión sobre quién era Dios y cómo operaba su justicia. Job 11:20. Zofar no solo acusó, sino que insinuó que Job merecía un castigo mayor. Fue implacable en su juicio, mostrando la falta de misericordia que a menudo nace de la ignorancia. Esto nos recuerda que el juicio severo no proviene de Dios, sino de nuestro propio orgullo y desconocimiento. En Job 12, verso 14, Job respondió, diciendo que sus amigos eran malos consoladores y que sus palabras no ayudaban. Aunque cuestionó la justicia divina, también reafirmó su fe en que Dios era su única esperanza. Interpretemos correctamente la falta de discernimiento de los 3 amigos de Job. Imagina un médico que diagnostica a un paciente basándose solo en síntomas externos, sin hacer un examen completo. Así fueron estos amigos de Job. Sus consejos eran como recetas genéricas que ignoraban la realidad del paciente.
intentaron aplicar una lógica humana limitada a los misteriosos caminos de Dios. Este error nos recuerda que no debemos juzgar el sufrimiento de los demás, ni asumir que entendemos completamente los propósitos de Dios. Cuando vemos a alguien que enfrenta pruebas, es crucial mirarlo con ojos santos, reconociendo que las dificultades no siempre son un castigo. A veces son oportunidades para profundizar en la fe y depender más de Dios. Después de que Job y sus amigos agotaron sus palabras, un joven llamado Eliú, que había estado escuchando pacientemente, decidió hablar. Eliú no era parte del círculo de amigos de Job, pero sus palabras aportaron una perspectiva diferente. Mientras que los otros amigos condenaron a Job sin misericordia, Eliú lo exhortó a reflexionar y a buscar comprender la grandeza de Dios. Eliú señaló que Job había cometido un error al justificar su inocencia en lugar de magnificar la soberanía de Dios. También corrigió a los amigos, destacando que Dios no actúa injustamente y que el sufrimiento puede ser una herramienta divina para moldearnos y acercarnos a Él. Eliú no habló desde el orgullo ni la tradición, sino desde una sabiduría que apuntaba hacia Dios y su propósito más elevado. Fue como un puente entre las palabras humanas y la intervención divina. En Job, todavía estaba la interrogante del porqué de sus males. Sabía que sus amigos estaban equivocados, pero ahora decide reclamar directamente a Dios, buscando entender lo que en su vida no tenía sentido. En su dolor, comenzó a cuestionar a Dios, expresando su frustración y confusión. Y Dios le respondió de una manera sorprendente, recordándole su grandeza y sabiduría. En el capítulo 38, verso 4, le dice: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? En el capítulo 36, ¿quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? Házmelo saber si tienes inteligencia. También le dice en el verso 41, ¿quién prepara al cuervo su alimento, cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Dios no explicó las razones del sufrimiento de Job. En cambio, le hizo preguntas que demostraron la pequeñez del entendimiento humano en comparación con su soberanía. Habló de la creación y del poder que solo Él posee, mostrando que su sabiduría está más allá de lo que podemos comprender. A todo esto, Job responde entendiendo que había creído a un Dios que no conocía, pero que ahora sus ojos espirituales habían sido abiertos y podía decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42, verso 5. Conclusión. Mientras tanto, Dios no quería terminar esta historia sin aclarar la situación de Job frente a sus amigos y la errada percepción con que ellos habían creído sobre su persona. El capítulo 42, verso 7 dice: Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. La historia de Job nos deja una enseñanza final tan poderosa como conmovedora. Después de haber soportado sufrimientos inimaginables y de escuchar las palabras injustas de sus amigos, Job no permitió que el rencor llenara su corazón. En lugar de guardar resentimiento, eligió el camino del perdón. ¿Qué significa esto? Significa que el perdón es más que un acto de compasión. Es una decisión que refleja el corazón de Dios. Job entendió que sus amigos no actuaron con malicia, sino desde su ignorancia y su limitada perspectiva. Al perdonarlos, Job no solo liberó su corazón de la carga del resentimiento, sino que también se alineó con el carácter misericordioso de Dios, quien siempre está dispuesto a perdonarnos a nosotros. Lo más relevante de todo es que Dios aceptó el perdón de Job a sus amigos. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra propia vida? A menudo, aquellos que nos rodean pueden tener opiniones equivocadas sobre nosotros o emitir juicios que nos lastiman. Sin embargo, el perdón no solo sana nuestras heridas, sino que también refleja el amor de Cristo, quien en la cruz oró por quienes lo crucificaban. Padre,
Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Perdonar no es fácil, pero es esencial para vivir una vida libre y en paz. Y más allá del perdón, la intercesión, como la que Job hizo por sus amigos, es una muestra del amor más puro. Orar por aquellos que nos han herido es la mayor expresión de compasión, porque nos coloca en una posición de gracia, reflejando el corazón de nuestro Salvador. La historia de Job apunta directamente a Cristo. Así como Job intercedió por sus amigos, Jesús es nuestro intercesor delante del Padre. A pesar de nuestras fallas y errores, Él ora por nosotros y nos extiende su gracia. Cuando elegimos perdonar y orar por quienes nos han lastimado, estamos siguiendo el ejemplo de Cristo, amando incondicionalmente y actuando con misericordia. Después que Job perdonó a sus amigos y oró por ellos, Dios le restaura grandemente todo lo que había perdido, le da 10 hijos, lo enriquece de nuevo y le devuelve la salud. Este acto de restauración no solo es una muestra de la justicia divina, sino también un reflejo profundo de su misericordia y bondad. Así como Dios actuó en la vida de Job, también está dispuesto a intervenir en nuestras vidas hoy. Su misericordia es como un río caudaloso, que aunque encuentre obstáculos, nunca deja de fluir. Así como las aguas limpian y renuevan todo a su paso, la gracia de Dios tiene el poder de limpiar nuestras heridas, restaurar lo perdido y llenar de vida aquello que parece seco o destruido. Incluso cuando enfrentamos tiempos difíciles y todo parece estar en nuestra contra, Dios nos invita a mirar la cruz. Él no solo tiene la capacidad de devolvernos lo que hemos perdido, sino de hacerlo de una manera aún mayor, superando nuestras expectativas, como lo hizo con Job. Tal como el sol sale después de la tormenta, trayendo luz y calor. Así la misericordia de Dios ilumina nuestra vida, renovándonos y fortaleciendo nuestra fe para seguir adelante. En la cruz, todos nuestros pecados fueron perdonados. Jesús lavó, con su sangre preciosa, todas nuestras faltas. Nunca olvidemos que, así como hemos sido perdonados, también debemos perdonar. Cuando lo hacemos, permitimos que la gracia de Dios fluya a través de nosotros y transformar las relaciones que están rotas en oportunidades para mostrar el amor de Dios. Si este mensaje ha tocado tu corazón, ayúdanos a compartirlo para que otros puedan ser edificados y animados. Suscríbete al canal y activa la campanita para seguir recibiendo mensajes como este, que nos inspiran a crecer en la fe. Esperamos que este contenido no solo sea una enseñanza, sino una invitación a vivir más cerca de Dios, siguiendo el ejemplo de Cristo en nuestras palabras, en nuestro perdón y en nuestras oraciones. Que Dios te bendiga.